Buenas tardes y bienvenidos todos a esta mesa sectorial organizada por Diario de Noticias de Álava, mesa que pretende analizar y dar las claves de la formación en una iniciativa que parte ahora bajo el epígrafe de la formación como motor de futuro. Todas las conclusiones y los contenidos que de aquí devengan se podrán encontrar próximamente en todas las plataformas de Diario de Noticias de Álava, tanto en la tradicional de papel como en todas las plataformas digitales. Bueno, ¿qué decir sobre la formación y la educación entendida en su sentido más amplio? En fin, rebuscando en la hemeroteca de Diario de Noticias de Álava, hemos podido elaborar una presentación que incluye una trazabilidad evidente sobre este sector. Es quien ayuda a configurar el futuro. Álava, lo sabéis todos, se encuentra en una encrucijada definitoria para su modelo socioeconómico. En un contexto global marcado por la incertidumbre geopolítica y la aceleración tecnológica, el territorio histórico no solo compite por los mercados, sino que también y sobre todo compite por el conocimiento. Para entender el calado de este desafío, debemos observar las cifras que nos aportan diferentes instituciones como el Eustat o la Lanbide. Según ellas, Álava mantiene una de las tasas de actividad industrial más potentes del Estado. Pero curiosamente esa fortaleza puede ser su flanco de vulnerabilidad, ya que si no se garantiza el relevo generacional y la actualización de competencias, puede ser un problema. La industria 4.0 exige perfiles que hoy escasean, situando a la formación en el centro de la estrategia por la competitividad. Ya hemos comentado que el músculo económico de Álava está vertebrado sobre la automoción, la aeronáutica y en estos momentos sobre una logística en expansión. Todos estos sectores demandan algo más que manos de obra. Requieren capital humano especializado. Es evidente que en ocasiones el desajuste entre la oferta formativa y las vacantes reales del mercado se convierte en una preocupación latente y así lo ha trasladado en repetidas ocasiones la patronal SEA, haciendo eco de las empresas que tienen asociadas. En definitiva, la guerra por el talento ya no es un concepto de marketing, sino una realidad cotidiana en los polígonos. En este contexto, y durante muchos años, la sociedad y sus sectores económicos y educativos han operado bajo un falso dilema sobre quién manda jerárquicamente en cuanto a formación, si la universidad o la FP. Hoy esa barrera se antoja anacrónica. El futuro de Álava pasa por la hibridación de ambas formas de estudiar, de ambas formas de enfrentarse a la realidad. La clave estratégica no reside en que estas vías educativas compitan, sino en que se retroalimenten. Tampoco hay que olvidar que si existe una herramienta que ha demostrado su eficacia en la cohesión de intereses públicos y privados, es la formación dual. Álava ha sido pionera en la implantación de este modelo, donde el aprendizaje se desplaza de las aulas a las empresas. Los datos de la Consejería de Educación del Gobierno vasco avalan este camino. Los alumnos de la modalidad dual presentan índices de contratación significativamente superiores y, lo que es más importante, una mayor estabilidad en sus puestos de trabajo. En esta línea, de nada sirve invertir recursos públicos en una formación de excelencia si el territorio se convierte en exportador de talento a otros países o a otras regiones. La retención de talento es quizás uno de los mayores retos demográficos de este territorio histórico. Aparte, un sistema educativo que aspira a ser motor de futuro no puede dejar a nadie atrás. La verdadera excelencia de un territorio se mide en la capacidad de integrar las necesidades educativas especiales en el mercado laboral. La innovación educativa, por lo tanto, debe ser, ante todo, inclusiva. También es momento de desterrar aquello del concepto de terminar los estudios. En esta época de la inteligencia artificial, de la transición energética, de los continuos cambios tecnológicos, la formación continua es la única garantía de supervivencia profesional. Finalmente, esta mesa, si los contertulios así lo desean, deberá abordar la innovación pedagógica.
No se trata solo de introducir, como se ha hecho en ocasiones anteriores, ordenadores en las aulas, sino de cambiar la forma en que se enseña a pensar. Hay que fomentar las vocaciones en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, y hay que hacerlo también y sobre todo entre las mujeres. Y también hay que intentar desarrollar un pensamiento crítico y la creatividad, ya que serán los pilares de una Álava resiliente. Como conclusión, y para no aburrir, podemos decir que Álava tiene los ingredientes para ser competitiva. Tiene una base industrial sólida, centros de FP de referencia y campus universitarios consolidados. Sin embargo, el motor de la formación necesita una puesta a punto constante. Hoy vamos a buscar todas esas claves y para ello las voces importantes son las que nos acompañan en esta mesa. Por una parte tenemos a Inge Gorostiaga, que es directora de Transformación Digital y Aprendizajes Avanzados del Gobierno Vasco. Inge, buenas tardes. León, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. También contamos con Xavier López de Santiago, que es director de Innovación y Relaciones Externas de Givide. Xavier, buenas tardes. Hola, buenas y muchas tardes. Gracias por estar aquí. Aquí a mi izquierda se encuentra Miquel Arnáez, director de Eraiki Taldea y director de TECAM Smart Learning. Miquel, buenas tardes. Buenas tardes. Y por último, aunque no por ello menos importante, tenemos a Celia Aro Herrera, que es responsable de comunicación del grupo EDH en España. Buenas tardes. Como he comentado, las voces verdaderamente importantes en esta cita son las de nuestros contertulios, porque, bueno, son quienes tienen las claves sobre esta realidad que hemos presentado con una breve introducción. Así que, sin más preámbulos, os voy a proponer a cada uno, a cada una, que os toméis vuestro tiempo y que me expliquéis a la audiencia cuáles son vuestras ideas al respecto. Inge. Sí, bueno, las ideas al respecto, me imagino que muchas familias ahora estarán viviendo el proceso de qué va a estudiar mi hija, qué va a estudiar mi hijo, universidad, formación profesional, orientación en los centros, y muchas veces tampoco hay tanta comunicación entre hijos, hijas, padres, madres, y no olvidemos que uno de los mayores prescriptores al decidir qué van a estudiar nuestras hijas y hijos suelen ser los familiares, sobre todo cuando hablamos de jóvenes que se van a incorporar bien a la formación profesional o al sistema universitario. Últimamente la tendencia en los últimos años de la formación profesional es aumentar. Cada curso aumentamos el número de alumnado, cada vez salen ciclos nuevos, ciclos más especializados. El año pasado en Álava salió el ciclo relacionado con aeronáutica, por primera vez uno relacionado con el vino y el aceite en La Guardia. O sea, la formación profesional amplía la oferta y está atenta a las tendencias que hay en Álava, en el territorio y en Euskadi en general. Lo que sí hacemos es, tenemos una ley que nos lo permite, en los centros de formación profesional, además de trabajar lo que es la oferta formativa como tal, tenemos otros servicios. Trabajamos el emprendimiento, la innovación y la internacionalización, ya por ley. Tenemos una estrategia que lo avala y estrategia desde 1997. O sea que en el ADN de los centros de formación profesional está hacer vigilancia, ver qué necesita el territorio y adecuar la oferta de nuestra formación profesional. Y si tenemos jóvenes viéndonos ahora, es muy importante lo que van a estudiar ahora, pero más importante es todo lo que les queda por estudiar a lo largo de su vida. La formación continua y formación a lo largo de la vida es lo que va a acompañar a las generaciones que están próximas a los 17, 18. Me imagino que hablaremos del tema más adelante, pero que apuesten por algo que les guste, que les llene, que piensen en qué van a trabajar según lo que estudian. No, a mí me gusta hacer esto, pero luego las condiciones laborales no me gusta. Bueno, es un equilibrio que hay que tener en cuenta, pero que luego siempre van a estar a tiempo de hacer un itinerario, después de hacer una formación profesional, ir a la universidad, incluso en la propia formación profesional, el 60% o 65% del alumnado que hace un grado medio luego hace un grado superior. Continúa la evolución de los jóvenes. Así que es una decisión importante, pero que nadie se estrese, que lo hagan con calma. La semana que viene tenemos la feria Avanza en el Palacio Europa. Va a haber oportunidad de ir, ver y conocer la oferta de formación profesional del territorio.
Muy bien, No sé Inge. si era... Sí, sí, como primera intervención está bien. Vamos a cambiar de lado y ahora le voy a proponer a Miquel que haga exactamente lo mismo. Así que, Miquel, cuando quieras, es tu momento. Gracias. Bueno, yo esta tarde voy a intentar arrojar un poquito de luz sobre la realidad que vive la comunidad académica después de salir del colegio, ¿vale? Ahí es, digamos, donde estoy yo, donde desarrollo mi actividad profesional y, bueno, vamos a analizar o voy a intentar analizar con vosotros o desglosar qué factores determinan esa necesidad, qué ha cambiado en los últimos años para que esa necesidad quizás esté en aumento, que de hecho lo está, de qué manera se gestionan las necesidades educativas especiales dentro y fuera de los centros escolares, qué afección tienen estas cuando la persona ya se incorpora al mundo profesional. Eh, Factores determinantes en estos servicios como puede ser la descentralización, la deslocalización del alumnado. En Álava quizás es menos importante, pero hay otras comunidades como puede ser dentro incluso del País Vasco, como puede ser la zona del Gran Bilbao y las zonas de las poblaciones diseminadas de Guipúzcoa y demás en las que esto es un factor importante, los accesos a estos recursos son más limitados. ¿Por qué no? Quizás tenemos que valorar también qué está pasando con los precios, si la democratización de la educación a nivel público que existe, también existe a nivel privado o a nivel extraescolar, si se está perdiendo. Creo que son factores importantes a tener en cuenta porque forman parte de la base de la formación de nuestro alumnado. Que en un futuro va a pasar a manos de los centros de formación profesional o de las universidades para convertirse finalmente en un profesional que aporte valor al mercado laboral. Entonces yo trabajo pues en esta fase, en la fase primera, en la fase de base y bueno, voy a intentar desglosar para vosotros pues a medida que el debate se va desarrollando, pues bueno, pues cuál es la realidad que nosotros vivimos día a día con todos estos niños. Muy bien, Miquel, muchas gracias. Ahora, Xavier, te toca a ti. Antes Inge ha estado desarrollando conceptos como la formación global, formación profesional, el próximo congreso que vamos a tener ahora aquí en la capital. Bueno, ¿qué es lo que nos puedes contar tú desde tu punto de vista? Bueno, pues creo que tanto en la presentación que has hecho como ¿no? en la exposición de Inge se han marcado, ¿no? Muchas de las claves que en este momento están sobre la mesa, al menos en el ámbito de la formación profesional. Yo por resaltar igual algunas ideas, bueno, creo que sí que es cierto que estamos en un momento, ¿no? de transformación, de cambio, donde bueno, pues hay sectores nuevos que emergen, donde las empresas tienen nuevas necesidades formativas y creo que ante esa situación en Euskadi y en Álava tenemos un reto que es bueno, pues que tanto la administración como los centros de formación como las empresas seamos capaces de articular pues ¿no? las respuestas adecuadas a esa realidad para que bueno, pues los jóvenes, las jóvenes que se incorporan a la formación pues no tengan oportunidades de desarrollarse personal y profesionalmente en el futuro y para ello bueno pues primer elemento importante creo la colaboración entre todos esos estamentos. Segundo, creo que muy importante, y lo has comentado, ¿no? El que los centros de formación profesional y las empresas trabajemos de la mano. Creo que en Euskadi, y es una de las cosas que se nos reconoce, ¿no? Como referente no solo a nivel del Estado, sino a nivel europeo, tenemos una red de centros de formación profesional muy potente, a la cual si le añadimos, ¿no? A través de la formación dual, pues lo que aportan las empresas en cuanto a cambios tecnológicos, a competencias clave de cada uno de los sectores, pues damos con un modelo, ¿no? de formación dual que es reconocido. Ese es un elemento creo que muy importante. Otro aspecto clave hoy en día, ¿no? Creo que es la incorporación de las competencias digitales que van a ser pues, fundamentales en el desarrollo. Pero yo diría, ¿no? Unido a esto, que no tenemos que olvidar que en el centro de esa formación tienen que seguir estando las personas, ¿no? Y que al final es a esas personas a las que les tenemos que dar las herramientas y, ¿no? y las competencias clave para poder hacer frente a ese contexto que va a estar en constante cambio, ¿no? Y ahí yo diría que las competencias técnicas tienen importancia, por supuesto, pero las competencias personales tienen todavía una importancia mayor porque los jóvenes que hoy en día se incorporan a la formación
van a tener que estar constantemente, ¿no?, reinventándose, recualificándose y haciendo frente a un mercado laboral y y a un contexto empresarial que va a estar en constante cambio. Entonces, bueno, como elementos fundamentales, la colaboración, la relación con las empresas, ese cambio, ¿no?, de transformación, pero sobre todo no perder el norte en que al final las personas son las que son la clave para que nuestras organizaciones se pongan en marcha. Por supuesto, creo que como territorio vamos a tener que poner en marcha, ¿no?, nuevos proyectos de alto valor añadido, que tenemos que ser capaces de generar empleo de calidad y que eso es lo que nos va a permitir, pues, atraer ese talento y retener ese talento que permita el desarrollo de nuestro territorio. Muy bien, gracias, Xavier. Celia, te toca rematar. Adelante. Pues en el caso de EDH se trata de un grupo de educación superior francés, pero que llega con un objetivo a España, que es ofrecer a los alumnos una educación superior de calidad y centrada en el estudiante. Entonces, aunque somos un poco los forasteros en esta charla, con nuestras dos sedes alrededor de lo que es el País Vasco, con nuestra sede CESINE en Santander y CREA Navarra en Pamplona, lo que buscamos es ofrecer esa salida al mundo universitario, pero una universidad diferente. Nos definimos un poco por ser centros en los que estamos muy centrados en el alumno y en el progreso del alumno desde un punto de vista muy diferente al que adoptan en la época de bachiller, por ejemplo. Son 2 años que los alumnos llegan un poco agobiados, están acostumbrados a memorizar y almacenar información en su cabeza para superar, en este caso, la EBAU, y les cuesta un poco comprender cómo esos conceptos que van interiorizando los van a volcar el día de mañana en su futuro profesional. Incluso les aleja ese aprendizaje de pensar en cuál va a ser el siguiente paso, que es un poco para el que estamos aquí, cuál va a ser el siguiente paso a nivel de formación. Entonces, son 2 años en los que están tan centrados en superar exámenes que se alejan un poco del foco que es en qué se quieren convertir. Y para eso los centros, tanto de formación profesional como los centros universitarios, tenemos que esforzarnos en abrirles las puertas y ayudarles, yo creo, que en este paso o en esta comprensión del futuro profesional que es tan importante. Claro, con 16, 17, 18 años incluso, decidir con esa edad cuál va a ser tu futuro a veces es complicado porque tienen otro tipo de cosas en la cabeza. Entonces yo creo que es un poco el límite o la vara con las que nos tenemos que medir los centros de educación superior, de cómo nos podemos adaptar para darles a estos alumnos lo mejor para que lleguen a convertirse en los mejores profesionales que esta sociedad necesita. Entonces, en el caso de EDH, lo que intentamos trabajar es sobre 4 pilares fundamentales, que es el primero, una metodología práctica. O sea, tienen que llegar a la universidad y tienen que aprender haciendo. Tienen que saber que esa parte teoría tiene una aplicación en el mundo real y tienen que saber cómo desarrollarla. ¿Esto cómo lo van a hacer? Pues con el acompañamiento de estos profesores, que en nuestro caso van a ser siempre profesionales en activo. Son personas que vienen del mundo empresarial y vienen de realizar un trabajo por la mañana que por la tarde trasladan al aula. Entonces es lo más realista y lo más cercano posible a lo que vivirán el día de mañana. Y luego tenemos que ir un pasito más allá. Tenemos que apostar también por la movilidad internacional. Vivimos en un mundo muy globalizado, entonces los alumnos, por mucho que decidan que luego quieren volver aquí a Vitoria a echar sus raíces y a continuar con su formación, los alumnos siempre está bien que viajen, que conozcan otras culturas, que se nutran de otros conocimientos en otros territorios, para que luego tengan con qué comparar y les parezca tan bien estar en casa. Y luego todo esto acompañado, como no, por las empresas. Tenemos que tener esta ayuda de las empresas que abran las puertas a los centros universitarios, que nos permitan llevar a nuestros alumnos para que realicen prácticas y empiecen a conocer desde dentro el mercado laboral. Entonces, nuestro objetivo sería ya no solo que nos escojan los alumnos, sino que se quieran formar en nuestras áreas y acaben convirtiéndose en su mejor versión para adentrarse al mundo profesional que les espera 4 años después. Muy bien, pues los 4 habéis marcado, digamos, las claves de una realidad que es muy interesante. Creo que habéis coincidido en palabras
como educar en valores podría ser, para crear las mejores personas y así también que sean los mejores profesionales, aprender haciendo, en fin, ha sido interesante. Ahora, a partir de ahora, de este momento, si os parece, vamos a abrir digamos que un debate totalmente abierto a lo que consideréis que podéis aportar a esta charla. No tenéis ningún tipo de cortapisa. El que quiera empezar, que empiece. El que tenga algún tema que quiera marcar, pues está en su derecho. Así que, si no hay nadie que quiera empezar, yo voy a proponer una pregunta y te la voy a proponer a ti, Inge. Claro, estamos hablando de un mundo en constante cambio. Seguramente lo que sirve hoy no servirá mañana o será diferente a lo que se necesite mañana. ¿Cómo podemos anticipar esas necesidades laborales a unos años vista? ¿Qué se puede ir haciendo? No sé si tener antenas. Bueno, cuéntanos. Sí, bueno, nosotros está claro que es una respuesta complicada porque no sabemos cómo van a ser los trabajos dentro de 5 años. Se suponía que con la IA iban a desaparecer muchos puestos de trabajo, con la automatización también y con los nuevos procesos industriales, pero la realidad es que hoy en día nos faltan personas para cubrir esos puestos de trabajo. Entonces, anticipar es complicado, pero sí que hay que estar atento a lo que dice el sector. No se puede entender una formación que no vaya de la mano de lo que necesitan las empresas, bien sean las empresas tractoras del territorio, en los sectores como la automoción, por ejemplo, aquí en Álava, o pequeñas y medianas empresas que normalmente alimentan estas grandes empresas. Entonces, nosotros, desde los centros de formación profesional, lo que antes ha dicho Xavi, tenemos una cultura de trabajar en red. Trabajamos en red los centros privados, los centros concertados, los centros públicos. Somos un equipo y tenemos una manera de hacer la vigilancia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que son los nodos de vigilancia. Tenemos 8 nodos de vigilancia y la gente puede decir, ¿pero qué es eso en la formación profesional, no? Pues es algo tan sencillo como profesores y profesoras de diferentes centros que se reúnen para observar las tendencias en la familia profesional de las que ellos y ellas son profesores y profesoras. Por lo tanto, intentan anticiparse al cambio, prever qué necesidades van a venir y hacen una observación. Después de la observación vienen unas conclusiones. Se toman unas decisiones que voy a priorizar sobre lo que han observado estos profesores y se desarrollan proyectos de innovación. En estos proyectos de innovación que trabajamos en red, ¿qué es el papel del profesor que primero ha visto qué necesidad hay y que luego desarrolla un proyecto de innovación? Se expone a las nuevas tecnologías, lo experimenta por sí mismo. Luego, esa profesora es la que va al aula y enseña a las alumnas y a los alumnos lo último que hay en el mercado, incluso cosas que cuando vayan a trabajar no existen en las empresas en las que ellos están. Ese profesor o esa profesora que realiza una vigilancia y desarrolla un proyecto, además de aplicarlo al aula, en la formación profesional, como trabajamos en red, tiene la obligación de realizar la transferencia del conocimiento, dar ese conocimiento al resto de profesores que trabajan en Euskadi. De esta manera, un proyecto de innovación que se desarrolla, por ejemplo, en este territorio en Álava, se comparte con todos los centros de formación profesional de Euskadi, con todos sus profesores que a su vez están en contacto con las empresas que rodea a cada uno de estos centros. Por lo tanto, creo que la formación profesional sí que de esta manera anticipa las necesidades laborales, pero es parte de esa necesidad que va a venir porque desarrolla junto a las pequeñas empresas esos sistemas de innovación. Una pregunta también muy breve. Hemos hablado, digamos, de cómo hacemos para saber intuir por dónde van a ir las tendencias y demás, pero volvamos al presente. ¿Qué perfiles son los que hoy más se demandan? Y otra pregunta relacionada, porque ¿qué sectores son los que necesitan un reciclaje urgente? Porque lo sabrá. Sí, sí. Hoy en día los especialistas en TIC, en formación profesional, es una de las profesiones que más se necesitan. Con la sostenibilidad, la energía, todo relacionado con electricidad también,
para implementar la IA va a hacer falta un montón de instaladores. Entonces, es algo muy transversal, pero como vamos a digitalizar casi todo el tejido productivo, estos perfiles más tecnológicos son los que ahora están muy en auge. De todas formas, es difícil elegir porque depende de los sectores, pero el índice de empleabilidad en formación profesional es del 89%. Entonces, casi todas nuestras alumnas y alumnos encuentran un trabajo en cuanto acaban y muchos de ellos no encuentran el trabajo porque deciden seguir estudiando. Entonces, es complicado. Muy bien. Ahora, Xavier, si queréis participar, por favor, No, perfecto. no esperéis, ¿eh? Xavier, hemos hablado durante el transcurso de esta mesa sectorial sobre la necesidad de colaboración entre la empresa, las instituciones educativas, lo público y lo privado, digámoslo así. ¿Cuáles son las claves de esa colaboración en este momento de transformación? ¿Por dónde van esas claves? ¿Qué es lo importante en esa colaboración? Bueno, pues yo creo que generar esos sistemas, ¿no? Que ahora mismo también que estaba comentando, que favorezcan o que fomenten esa comunicación mutua, ¿no? O sea, al final, los centros de formación profesional tenemos que estar muy cercanos a la realidad de las empresas a través de esos modos de vigilancia, de las relaciones que generamos, ¿no? En las empresas a través de la formación dual, de proyectos de innovación, etcétera. Y eso nos lleva a, bueno, pues a detectar esas nuevas necesidades formativas que se van desarrollando y claro, luego yo creo que la colaboración es fundamental para que una vez que detectamos esas necesidades, eso se convierta en una respuesta, ¿no? Ágil y flexible a esa necesidad. Al final se trata de que seamos capaces de generar la formación adecuada para preparar a esas personas que van a ser protagonistas en esos cambios que se están desarrollando en la empresa, que tengan que ver con la digitalización, con la implantación de nuevas tecnologías y, de hecho, en muchas ocasiones los proyectos empresariales nuevos que se implantan en el territorio o que se tienen que desarrollar, justamente uno de los requisitos que establecen es que haya, ¿no? Esa respuesta de formación en el territorio. Antes comentaba Inge un ejemplo, ¿no? Que hemos puesto en marcha este año, que es el ciclo de mantenimiento aeromecánico para el mantenimiento de aviones, ¿no? Al final hay un proyecto de una empresa que necesita desarrollar un nuevo sector que hoy en día no existe y yo creo, ¿no? que tenemos la agilidad y eso creo que es una característica muy propia de la formación en Euskadi, que desde ¿no? el Departamento de Educación, la Viceconsejería de FP, con los centros de FP y con el apoyo de las instituciones locales, pues ponemos en marcha esa formación. O nuevos sectores como el de la energía o la movilidad eléctrica que demandan nuevos perfiles y tenemos que tener la capacidad de generar pues formaciones a medidas a través de programas de especialización, de cursos de especialización, es decir, creo que tenemos que engrasar ese sistema de colaboración que por un lado sea capaz de detectar las necesidades, pero sobre todo de una forma muy ágil y flexible, dar la respuesta formativa y creo que ahí tanto las instituciones como los centros de formación profesional trabajando en red estamos dando respuesta a esas nuevas realidades. Y es fundamental que en el futuro lo sigamos haciendo porque cada vez va a ser más necesario para que esos nuevos proyectos o esas nuevas necesidades de formación se pongan en marcha. Creo que un hito fundamental de la colaboración de lo público y lo privado podríamos decir que es la FP Dual. Entiendo que es una manera de relacionar los centros educativos con la empresa para que los alumnos, además de aprender, bueno, formen ya parte y conozcan en qué consiste el sector fabril, por ejemplo, o en el sector en el que decidan incorporarse. ¿Cuáles son las claves del éxito que ha tenido aquí en Álava, en Euskadi, este modelo? Porque fuimos pioneros, Euskadi fue pionera en la incorporación de esta forma de formar y los resultados parecen ser muy satisfactorios. Sí, de hecho, bueno, llevamos, ¿no? Más de 13 años desarrollando el modelo de formación profesional dual en Euskadi, que como he comentado antes, creo que no solo es referente dentro del Estado, sino incluso a nivel europeo, ¿no? Y reconocido así por la propia Comisión Europea. Claves, bueno, pues yo creo que hemos sido capaces de poner en contacto, ¿no? A las necesidades de la empresa con esa red de centros de formación profesional, ¿no? Entender que las empresas tienen que jugar un papel
importante dentro de la formación del alumnado. De hecho, ¿no? Hoy en día la totalidad de los alumnos de formación profesional, tanto en primer curso como en segundo, desarrollan su formación en ese modelo dual. Esto requiere que cada vez más empresas se incorporen y asuman, ¿no? ese rol formativo. Creo que un elemento muy importante es el acompañamiento que desde los centros de formación profesional hacemos a la empresa, ¿no? La empresa tiene que tener también figuras importantes como son los instructores dentro de la empresa, que son los que acompañan también esa formación del alumnado. Y luego, yo creo que una clave también ha sido ¿no? en una región, en un país donde la mayoría de las empresas son pymes, tenemos obviamente empresas grandes importantes, pero muchas pymes, pues el involucrar a esas pymes en el desarrollo del modelo de formación dual, ¿no? Entonces, creo que todo eso, ¿no? ha llevado a que tengamos un modelo donde al final gana el alumnado, porque tenemos un alumnado mejor preparado para afrontar la realidad laboral a la que se va a incorporar, y ganan obviamente las empresas porque están incorporando y formando y cualificando a esas personas que van a ser la clave de su desarrollo futuro. Gracias, Xavier. Miquel, te va a tocar ahora a ti. Antes, Xavier abrir el melón, ahora. Ha hablado sobre necesidades educativas, sobre las necesidades que tiene las empresas y demás. Ahora vamos a hablar de otro tipo de necesidades, que son las necesidades educativas especiales, que creo que tú desde tu perspectiva laboral entiendes y las gestionas, trabajáis con ello, ¿verdad? Sí. ¿Cómo colaboráis con centros educativos, con familias para la adaptación de estos niños y niñas que tienen, pues eso, una necesidad educativa especial? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, creo que la primera ayuda viene directamente a nivel gubernamental, porque todos los colegios, bueno, tienen procedimientos de apoyo y de adaptaciones a niños de necesidades educativas especiales muy reglamentados. Existe una alta concienciación en los centros escolares para facilitar el acceso a la formación a todos estos colectivos. Y nosotros lo que pretendemos es desde nuestro ámbito, que es el ámbito privado, es complementar esa información de la que disponen los centros escolares. En la ayuda o en la adaptabilidad a niños que tengan necesidades educativas especiales, digamos, es un trabajo conjunto, es un trabajo que depende del centro, depende de la familia y depende, pues en este caso, si nos afecta de un gabinete o de un centro privado externo, ¿vale? Nosotros lo que hacemos para facilitar que el desarrollo de la educación de estos niños dentro del centro escolar fluya todo lo bien que se pueda, pues bueno, trasladar toda la información que nosotros tenemos, del conocimiento que tenemos del niño, de los diferentes procesos terapéuticos que llevamos con él, de las pruebas diagnósticas que se hayan realizado que quizás el centro no conozca, de las entrevistas y digamos la conexión cercana que tenemos con las familias en las que nos cuentan cuál es el día a día de estos niños en casa, que es algo muy importante a tener en cuenta, y con seguimiento y reuniones constantes con los centros escolares, departamentos de orientación, tutores, familias, para intentar apoyar conjuntamente en el desarrollo y en el diseño de todas estas medidas de adaptaciones que puedan ser necesarias para desarrollar al niño, ¿vale? Desde las más básicas, que empiezan no realizando una modificación de los conocimientos que tiene que tener el niño, sino una adaptabilidad de la adquisición de los mismos, hasta colaborando con los profesionales de profesores de apoyo terapéutico que algunos niños necesitan en clase en algunas determinadas materias o en algunas determinadas disciplinas, ayudándoles a complementar su trabajo en el centro con el que nosotros desarrollamos en nuestro propio centro, o incluso colaborar directamente con los centros escolares en el desarrollo de adaptaciones metodológicas que puedan requerir incluso también retoques en los contenidos de trabajo que los alumnos desarrollan en los centros escolares. La idea es bueno, intentar no dejar atrás a todos estos niños que, digamos, tienen unas necesidades especiales al resto, que tienen formas de aprender distintas al resto, y que facilitar que puedan llegar todo lo lejos que sea posible para que retomen el camino con los centros de formación profesional o incluso con las universidades y tengan una mayor adaptabilidad al mercado laboral y una mayor coste de oportunidad, ¿vale? Que haya, digamos, una mayor oportunidad laboral para todos
estos colectivos. Es un poco nuestro trabajo. Miquel, me da la sensación de que con el paso de los años se han incrementado la demanda de necesidades educativas extraescolares. Sí. ¿Por qué crees que sea esta circunstancia? Es una pregunta muy difícil esta. Hay muchos factores que intervienen. Concretamente, por ejemplo, en una comunidad como la nuestra que tiene varias lenguas oficiales, por ejemplo, el tema del factor lingüístico, trilingüismo y demás, afecta, a necesidades especiales que antiguamente, cuando solamente se estudiaba en el idioma castellano, pues no tenían esa afección, ¿no? Hay niños que tienen dificultades con la adquisición de ciertos idiomas, concretamente del inglés o del euskera, y eso les dificulta en desarrollar asignaturas que quizás en el idioma materno, en el idioma, habitual, que es el español, pues no tendrían, ¿no? No sé, hay otros muchos factores que pueden afectar a esto. Quizás no hay una estabilidad constante en el tiempo o sostenida en el tiempo de objetivos pedagógicos, de base, que se sostengan y que se mejoren. Hay excesivos cambios, quizás, fruto de los cambios de planes de estudios, etcétera, etcétera, que también pueden afectar a una inestabilidad en este sentido. En los últimos años también se ha visto cambiar radicalmente con el aumento de la tecnología las metodologías de estudio. Antiguamente el boli, el papel, el cuaderno, hoy en día se empezaron a meter los ordenadores como fuente de conocimiento, se eliminó el papel en una medida muy importante. Ahora hay personas que son detractoras de esto, que están volviendo a los métodos tradicionales porque parece ser que no es todo oro lo que reluce. Hay un montón de factores que afectan a esto. Hay otros factores si nos retrotraemos a décadas más atrás, y es que, pues no sé, cuando nosotros éramos más chavales, estamos acostumbrados a llegar a casa y que cuando teníamos un problema teníamos a la Ita o a la Ma que nos echaba un cable en casa. Hoy en día es rara la familia que no sea necesario que trabajen todos los miembros de la familia. El niño llega a casa, no tiene esa ayuda, necesitan una ayuda externa que colabore con el niño cuando tenga algún tipo de dificultad. Bueno, los factores son múltiples. La realidad es que efectivamente es creciente la demanda. Es una realidad que está ahí. No sé si hay un factor determinante que pueda, minorizar esta necesidad, pero creo que al final es un conjunto de factores, ¿no? Los que probablemente podrían llegar a minorizar esto. También desde los centros escolares hay muchos programas de apoyo extraescolar. Está EDH, hay un montón de programas que favorecen también que estos niños no tengan necesidad de recurrir a centros privados como el nuestro para este apoyo, y que también además tienen una alta demanda. O sea, son programas que tienen una alta asistencia y una alta demanda por parte del alumnado. Muy bien. Celia, ahora te toca a ti. Creo que te he entendido en tu primera intervención que lo importante, o digamos la clave de vuestra labor, es que estaríais satisfechos si los alumnos que pasan por vuestras manos aprendieran haciendo. Explícame eso, por favor. Al final tienen que romper un poco con ese aprendizaje puramente teórico de asimilo un concepto y lo plasmo en un examen de forma teórica. El mundo laboral no es eso, ojalá, si no todos seríamos sobresalientes en todos nuestros trabajos, pero el mundo laboral va mucho más allá. Entonces, dentro del aula no se trata solo de aprender la parte teórica de la asignatura, sino ir mucho más allá. Tienen que también saber resolver problemas con un posible cliente, con un posible proveedor. Tienen que saber gestionar el tiempo, la presión, las exigencias. O sea, es ir un poquito más allá. Entonces, en el momento que los profesores acercan esa realidad, ellos se sienten mucho más capaces porque ven que esa teoría que están aprendiendo la están sabiendo llevar a cabo y plasmar en una situación que podrían vivir el día de mañana en su trabajo. Entonces, todas estas nuevas metodologías que vamos aplicando, el learning by doing, etcétera, es que es verdad que funcionan porque el mundo real no es teórico. El mundo real es saber resolver problemas, saber afrontar diferentes situaciones, saber gestionar algo desde puntos de vista diferentes. Entonces es un poco lo que tienen que aprender en todas las áreas. También nuestros estudios nos lo permiten porque son estudios que puramente llevan a este aprender haciendo y a esta creatividad. Nosotros estamos especializados en el área de diseño, grados como diseño de moda, diseño gráfico, diseño de interiores, animación, videojuegos. Ahí todo el enfoque es práctico porque tú puedes
conocer y tener que conocer la historia de la animación, pero tú vas a tener que saber coger un ordenador, aplicar, utilizar las nuevas tecnologías, apoyarte también a veces incluso en la IA como tal y saber hacer. Entonces es un poco uno de los pilares y es lo que más le gusta al alumno, que ve que está aprendiendo porque sabe realizar algo, no porque haya obtenido simplemente una buena nota. Entonces creo que es un poco la tendencia a la que tenemos que dirigirnos y sobre todo que el alumno vea su progreso de una forma real, no solo de una forma matemática y en base a unas calificaciones que pueden variar dependiendo del día que tengan mejor o peor en un examen. Me has comentado, evidentemente, el mundo de los libros, por decirlo de alguna manera, es uno, pero el mundo real es otro. ¿Cómo es otro lleno de exigencias de todo tipo? ¿Cómo ves, desde vuestro punto de vista, cómo llegan los alumnos a ese mundo real? Digamos, en el segundo cero, ya estoy en el mundo real. ¿Cómo están preparados? ¿Tienen los valores suficientes? Porque la formación se da por supuesta que la tienen. Pues mira, los alumnos son como dos fases, porque salen de bachiller a pesar de que tenemos alumnos brillantes con notas académicas altísimas, salen sintiendo que no saben nada. Entonces, eso es un problema que nosotros tenemos, en este caso, 4 años para trabajar. Entonces, desde el primer momento, trabajamos mucho también el ir más allá y en formarles como personas y como profesionales y que ellos mismos sepan cómo gestionar ese conocimiento y cómo ir poco a poco llevándolo a esa realidad. Entonces, desde el minuto 1 les animamos a que lleven a cabo sus propios proyectos, a que salgan al mundo, a que intenten conseguir sus clientes antes de finalizar la carrera, también que hagan prácticas en empresas, que estén ya en contacto con esa realidad. Entonces, son 4 años en los que van teniendo muchas oportunidades para tener ese contacto final que tienen al finalizar la carrera, entonces se sienten muy capaces y muy seguros porque ya han visto su progreso de esa forma realista y ya no tienen ese miedo. Para ellos su primera entrevista de trabajo o su primer trabajo al finalizar es como recordar ese proyecto que ya han hecho, que ya llevaron a cabo, ese cliente que tuvieron. Entonces es mucho más natural y no hay esa barrera de repente finalizar la carrera y decir, es que no sé nada ahora que me espera. No, ha sido 4 años trabajando ese acceso a la realidad laboral, no formándote, sino yendo un poquito más allá. Muy bien, gracias. De los 4 aquí presentes, creo que hemos citado la inteligencia artificial como muy de pasada. Y es, digamos que, una realidad insustituible ya, es decir, no es el futuro, es el presente. ¿Qué os parece? ¿Es un ángel, un demonio? No, esa no es la pregunta. ¿Sustituirá la inteligencia artificial, por ejemplo, al profesorado? ¿Sustituirá la manera de aprender? Esto es una pregunta para los 4. Así que el que primero... Yo me voy a lanzar. Yo creo que la inteligencia artificial es como en su momento fue Google. Es algo que da mucho miedo porque es una herramienta muy potente que de repente contiene mucha información y te la da en apenas segundos, pero que todo pasará y el miedo ahora de hoy la IA nos va a comer a todos, nos va a quitar los trabajos, nos daremos cuenta de que no. Es una herramienta súper interesante. Los alumnos tienen que saber utilizarla como apoyo, como ayuda y sobre todo como ahorro de tiempo para esa búsqueda de información, etcétera, pero tienen que saber que la IA necesita un humano, un ser racional detrás que la gestione, que la controle y que siempre va a necesitar a una persona. O sea, es una máquina, un robot que en el punto final nunca va a poder competir contra la capacidad, el aprendizaje y la formación de una persona que no solo tiene formación, también tiene sentimientos, tiene habilidades, tiene otras cosas. Los alumnos lo ven como su mejor amigo, el chat GPT, me piden esta actividad o este trabajo y me la hace muy rápidamente, pero nosotros les ponemos a prueba y les decimos, pídele a la actividad que la haga completa y luego hazle tú. Y considera tú que está mejor hecho. Y ahí es donde ven que su trabajo y su conocimiento vale más. Entonces tienen que saber que es una herramienta potente, pero que no pueden permitir que les reemplace. Y eso empieza por ellos mismos. Eso pasa con la IA o con cualquier nueva tecnología. Es decir, ahora es la IA, hace unos años fue Google. Toda nueva tecnología que viene hay que aprender a utilizarla. La IA ha sido una explosión. La tenemos al alcance del móvil.
le puedes hablar, le tienes que dar las instrucciones. Nosotros desde la formación profesional trabajamos la tecnología para trabajarla desde la parte humana y tecnológica, poniendo siempre a la persona en el centro. Es decir, hay que usar la IA y las nuevas tecnologías, por supuesto, pero siempre hay que entrenar y trabajar un uso ético, seguro y responsable de la misma, por lo que trabajamos la conciencia digital de profesorado, que es quien guía al alumnado, para luego trabajar la conciencia digital del alumnado. Van a tener que trabajar, van a tener que vivir con ello, tanto con la IA, con la automatización en su día, que también. Entonces, tienen que hacer un uso seguro, ético y responsable. Lo van a usar y lo tienen que usar bien y agilizan el trabajo. Nosotros mismos utilizamos la IA en nuestro trabajo, pero tienes que saber qué estás utilizando, qué consecuencias tiene. Si, por ejemplo, tienes una gran empresa y metes todas las cuentas de tu empresa en la IA, a ver qué uso de esa información va a hacer la competencia. Entonces sí, pero tenemos que saber que hay unas barreras y hay una normativa europea que prohíbe utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, en las necesidades educativas especiales. No puedes incluir un diagnóstico o datos de un alumno en la IA para saber cómo tratarle. Eso está prohibido por normativa, por legislación europea. Y nosotros en la formación profesional trabajamos eso con nuestro profesorado. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen, lo suscribo al 100%. De hecho, nosotros, llevamos ya bastante tiempo trabajando para intentar integrar la IA y todo el desarrollo tecnológico de las últimas fechas de una forma productiva y que mejore, digamos, el rendimiento de nuestra actividad con nuestros alumnos. Y uno de los factores que tenemos muy en cuenta es trabajar con contenidos limitados, contenidos cerrados, 100% confiables y respuestas de inteligencias entrenadas por nosotros mismos que respondan de forma fehaciente y que no divaguen con datos externos. Antes, comentando con algún compañero sobre ese tema en alguna otra reunión, decimos, ¿nos va a sustituir? ¿Va a sustituir a los profesores? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no va a sustituir a los profesores, no va a sustituir a los ingenieros, no va a sustituir a los médicos. La IA no va a sustituir, yo creo que a ningún ser humano. Pero yo creo que sí que ha venido al mundo para mejorar y optimizar el rendimiento y los resultados de todas las profesiones, incluida la del profesorado. Yo creo que los profesores de hoy en día no tienen por qué tener miedo a la implantación de la IA dentro de los procesos de aprendizaje, pero sí que tienen que saber introducirla de una forma coherente y controlada, como tú has mencionado, y que, por supuesto, instruir al alumnado en el uso, en el cuestionamiento y en la crítica de las respuestas que la IA devuelve, ¿vale? No todo lo que la IA dice es veraz, no todo lo que la IA dice es acertado y hay que tener una capacidad crítica desarrollada y quizás nosotros tenemos que trabajar un poco en ese sentido para que el alumno saque el mejor y el mayor resultado posible de esta IA. Sí, de hecho es un gran compañero. Hay un ejemplo, intervengo otra vez, pero es que es un ejemplo claro. Nosotros en el curso de capacitación digital de los docentes para obtener su certificación en IA, pues como en los idiomas hay una 1, una 2, un B1, en la competencia digital del profesorado también se trabaja por niveles para asegurarnos de que el docente está preparado para ello. Y en los niveles más altos hemos generado un asistente en el curso Moodle que hacen los profesores que, la verdad, da mejores respuestas que puedo dar yo como profesora, porque tú le preguntas al curso, te quedan 2 semanas para terminar, si dejo esto para el último día, ¿me da tiempo a terminar el curso? Mira, un docente preguntando ese tipo de preguntas, pero bueno, las preguntan y la IA te dice, sí, técnicamente en 12 horas te puede dar tiempo de realizar el ejercicio tal, tal y tal, pero ten en cuenta que el ejercicio 4A1 necesita feedback, no puedes empezar el 422 sin que esté ese terminado, entonces en ese caso te facilita el trabajo y lo hace mejor que nosotros, porque en un clic te da una respuesta, pero si tú la has entrenado, da la respuesta adecuada. Otra cosa es entrar en un ChatGPT, en algo muy abierto, pero los asistentes entrenados por docentes para formar y actualizados constantemente son un compañero de viaje que puede facilitar mucho la labor docente.
y nosotros lo hemos utilizado. Sí, sí. Nosotros también en el desarrollo digital que tenemos bajo la marca de TKM Smart Learning, hemos introducido también un asistente que acompaña al alumno en todo momento, al que le puedes, preguntar dudas concretas que te responde con respuestas exactas, vinculaciones al contenido que nosotros tenemos derivadas a un vídeo en el segundo exacto, un contenido en el segundo exacto, le puedes entregar ejercicios, te corrige los ejercicios, te explica los fallos, te propone ejercicios similares para que refuerces tu aprendizaje en ese sentido. Le puedes hasta pedir que un contenido en castellano te lo ofrezca resuelto en euskera, porque él da la asignatura en euskera y nuestro contenido, digamos, de base está en castellano. Le puedes decir que te haga una planificación según los objetivos que tienes. Yo quiero sacar un 7 en esta materia, tengo el examen dentro de 3 meses, quiero que me hagas un test de evaluación inicial para valorar qué nivel de conocimientos tengo y que en función de eso pues me hagas una estimación de tiempos, teniendo en cuenta que los martes entreno, los lunes no sé qué. Y teniendo en cuenta todo eso, eso que antes requería un montón de recursos humanos, hoy en día una inteligencia bien entrenada y con contenidos controlados es capaz de hacer maravillas. Y vamos, nosotros es una herramienta fundamental para nosotros en nuestro desarrollo tecnológico. Sin eso, pero ojo con qué IA se utiliza. Tiene que ser un entorno controlado y seguro. Sí, sí. Xavier, todavía no te he escuchado. No, por añadir algo, ¿no? Creo que efectivamente la tendencia va hacia ahí, hacia entornos desarrollados desde una perspectiva pedagógica y cerrada, donde aseguramos que la IA va a ir a datos ciertos y donde nosotros hemos entrenado a esa actividad. Y además, yo diría que eso, si lo hacemos así y si además nosotros como profesorado nos capacitamos en un uso adecuado de la IA y instruimos al alumnado para que también haga un uso adecuado de la IA, podemos dar un salto en el cual efectivamente tenemos mucha más capacidad de personalizar el aprendizaje, de dar recursos adicionales para que cada uno también pueda construir su itinerario formativo y nos abre nuevas oportunidades que hasta ahora no teníamos. Yo creo que esto no solo es que no vaya a sustituir la labor del profesorado, es que la va a potenciar, pero para eso es muy importante que nosotros también como profesorado nos formemos y nos preparemos para esta nueva realidad, igual que supuso en su momento pues la entrada de Internet, etcétera. Por lo que habéis dicho los cuatro, entiendo que una de las claves es aprovecharse de la IA para ayudar al alumnado, por ejemplo, a tener espíritu crítico, a enfrentarse a la vida con valor. Esa puede ser la clave de la educación en estos momentos, porque la capacitación técnica de la IA es fácil, formándose uno, puede saber utilizar cómo funciona ChatGPT o Perplexity o lo que sea. Lo importante es saber formar humanos para que estos estén bien formados, valga la redundancia, ante las nuevas tecnologías. Ante las nuevas tecnologías o cualquier reto que vayan a afrontar. Eso es. Como bien ha dicho Xavi, todo currículum marca una competencia técnica, el qué tienen que aprender, pero la diferencia que ya la hemos mencionado es el cómo se aprende. Se aprende trabajando en un equipo, compartiendo experiencias con compañeros. Se aprende gestionando la información, pensamiento crítico, qué información es buena y qué es mala. Ahora la información está a un clic. El pensamiento crítico es fundamental, pero tanto como el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, la empatía, el saber gestionar, o por lo menos en el mundo en el que vivimos, ¿no? La democracia es mucho más que la suma de instituciones, es cómo resuelvo un conflicto o intento resolverlo de manera pacífica, cómo me comunico con alguien, cómo me pongo en el lugar de un compañero. Entonces, pensamiento crítico sí, pero la empatía y el grupo y el trabajar en equipo creo que es como no más necesario, no hay uno que esté por encima, pero todo lo transversal, que es el cómo llevo al objetivo de aprender, es lo que es esencial. Educación en valores, digamos. En valores, fundamental. Los valores nos van a ayudar a convivir, a respetar a los demás, a saber qué es necesario y más en este mundo en el que cada día que ves las noticias te llevas un disgusto. Sí, yo diría, ¿no? También, obviamente, esas capacidades fundamentales. Igual destacaría una que en este
contexto, ¿no?, de cambio constante es fundamental, que es la capacidad de aprender a aprender también, ¿no? Es decir, vamos a tener que estar en un constante aprendizaje, adaptación, y yo creo que ahí es cierto que la inteligencia artificial nos puede dar herramientas, pero siempre y cuando, ¿no?, seamos capaces de interactuar con el entorno que nos rodea, con otras personas. Entonces, bueno, creo que ahí, si somos capaces de utilizarlo adecuadamente, también esa capacidad de aprendizaje y de adaptación, pues la podemos potenciar. Miquel, Celia. Yo creo que la educación hace tiempo que tornó o giró en torno a la educación dual, al trabajo del aprendizaje bajo la experiencia, bajo el trabajo en equipo, que es un poco lo que has marcado tú y lo que persigue vuestra universidad, y creo que es la clave del éxito. Es decir, trabajar desde la experiencia fomenta, entre otras cosas, también la cultura del esfuerzo, que es algo importante, que últimamente parece que está un poco en decaída, ¿no? O en decadencia, perdón. Y bueno, pues creo que todos los sistemas formativos que dejen de lado el aprender como loros y el trabajar en equipo con el desarrollo de retos que hay que sacar adelante entre personas y con ayuda de la tecnología es el secreto, yo creo que del futuro a nivel de formación. Sí, yo creo que al final esto es un beneficio para la gente joven porque nacen casi que con ello en las manos. Entonces, yo creo que también es una ventaja muy importante para este acceso al mundo laboral, estos perfiles juniors tan preparados y tan capacitados en este uso de las tecnologías, que también tenemos mucho que aprender de ellos, los perfiles más senior. Entonces, yo creo que da una oportunidad buenísima al mundo formativo para formar muy bien a los jóvenes en este área y que tengan mucho que aportar también en estos nuevos campos cuando accedan al mercado laboral. Entonces, las empresas se tienen que adaptar y yo creo que ahí se genera una sinergia mucho más natural y de la que tenemos mucho que aprender de la gente joven porque van desarrollando no solo este aprendizaje de uso de la IA, sino, como decíamos, estos valores, estas habilidades, este pensamiento crítico, este dudar de todo. Aunque lo utilicen como una herramienta de ayuda, también tienen muy, muy puesta la visión en saber todo lo que puede fallar, incluso más que nosotros. Entonces, eso deberíamos aprender de ellos y dejarles que se nutran mucho y así no tenemos que aprender tanto los demás y que ocupen ellos estos puestos cuando accedan al mercado, yo creo. Y otra capacidad que no hemos mencionado es el espíritu emprendedor. Eso es fundamental que toda alumna o todo alumno o toda persona se desarrolle profesional y personalmente y sea capaz de poner en marcha una idea que tenga. Cuando hablamos de emprendimiento se puede hablar de crear empresas, pero cuando hablamos de tener un espíritu emprendedor es tener la habilidad de convertir una idea en realidad. Yo creo que ese es el tesoro o lo que buscan al final todas las nuevas metodologías que implementamos, esa capacidad de convertir esa idea en una realidad. Y eso es lo que nosotros definimos como espíritu emprendedor también. Bueno, llega el momento en el que habitualmente los invitados a estas mesas se ponen más nerviosos y es que el moderador les hace concluir la jornada con un titular periodístico sobre lo que hemos vivido en esta hora de intercambio de ideas. Así que, Inge, te va a tocar la primera. Adelante. Sí, hemos hablado de muchas cosas. Te dejo hasta 2 titulares. Bueno, pues uno sería nuevas tecnologías, sí, son necesarias. La IA ha venido y ha venido para quedarse, pero siempre desde un uso ético, seguro y responsable. Por otro lado, también me gustaría destacar que al hablar de educación y del proceso educativo, el profesorado, las profesoras y profesores, siempre son los motores del sistema, los que acompañan al alumnado, los que están ahí al día a día. No tendríamos un sistema de formación profesional como el que tenemos reconocido internacionalmente si nuestros profesores no hicieran vigilancia, no estuvieran comprometidos. Tenemos profesores y profesoras que están muy comprometidos y que son los que hacen realidad la formación profesional de Euskadi. Entonces, me gustaría resaltar el gran trabajo de los docentes de Euskadi, que son los que van a acompañar a los jóvenes que se van a incorporar a la formación profesional. Y no olvidemos que la formación profesional, además de formar a los jóvenes, tiene la obligación de formar a lo largo de la vida,
upskilling y reskilling. Vamos a tener que estar aprendiendo siempre con diferentes itinerarios. Igual eran más de uno. Ha sido 4 o 5, pero me sirven. Es que no soy periodista. Miquel, Formación. también 2 titulares como mínimo. Venga, va. La clave de la formación en el futuro, la formación continua y la formación en valores y desde la experiencia y desde el trabajo en equipo. Fundamental para un buen desarrollo futuro en el mundo laboral y en el mundo profesional. Y por mi parte, en lo que nos afecta, digamos, más directamente, trabajar duro en la democratización de la enseñanza, también en el sector privado, en el apoyo extraescolar y de las necesidades educativas especiales más allá de los centros escolares. Muy bien. Xavier, adelante. 2, voy a intentar 2, ¿no? Venga. Uno que tiene que ver con, bueno, pues con ante una situación, ¿no?, de transformación y de cambio constante, creo que la colaboración entre administración, centros, empresas es clave y dar respuestas que aseguren, ¿no?, el desarrollo de nuestro territorio y la capacidad de crecer personal y profesionalmente de nuestra juventud. Y el segundo, no hemos hablado mucho de tecnologías, de inteligencia artificial, de cómo, ¿no?, nos tenemos que adaptar a esas nuevas tecnologías que nos vienen, pero sin perder que el foco de la formación en todo momento tiene que estar en las personas, en esas competencias más personales, que son las que van a garantizar, más allá de los cambios coyunturales que se den, que esas personas a lo largo de su vida profesional puedan crecer y puedan desarrollarse. Muy bien. Celia, sé que tú eres periodista, así que lo vas a tener muy fácil. Yo más que 2 titulares, creo que resumiría un poco todo lo que hemos hablado en 2 palabras. La primera es cambio. Vivimos en un mundo de constante cambio en el que nos tenemos que adaptar y nosotros tenemos la responsabilidad de formar a las futuras generaciones preparadas para este cambio. Y luego también la otra palabra sería posibilidades. Todo cambio conlleva muchísimas posibilidades, mejoras tecnológicas, todo. Entonces, aprovechar estas posibilidades para triunfar, para ayudar a formar a las futuras generaciones y para poder crear el mundo en el que todos queremos vivir a día de hoy, o intentarlo al menos. Muy bien, pues por hoy yo creo que ya hemos acabado, así que simplemente daros las gracias, Inge, Xavier, Miquel, Celia, muchas gracias por estar con nosotros. Solo recordar que las conclusiones y todos los contenidos que devengan de esta jornada estarán publicados en nuestras plataformas tradicionales, en el papel y también en todas nuestras plataformas digitales. Y simplemente esto, ha sido una jornada muy especial, muy instructiva y esperamos que haya servido de algo o de mucho a nuestros oyentes. Así que muchas gracias a vosotros y hasta aquí hemos llegado. Gracias.